Gracias, Martín. Pasa a vosotros, hermanos. Un gusto verlos y poder eh, pedirles, dirigirles un poquito en esta reflexión de esta noche. Eh, Mis hermanos, hay, ustedes lo saben, una enseñanza muy grande en cada una de las palabras, en cada uno de los escenarios en los cuales el pueblo de nuestro Dios, el pueblo de Israel, vivió, experimentó en su vida. Y un elemento que no pudiera pasar desapercibido para nosotros está basado en la lectura que mi hermana Sonia nos hizo favor de leer. En esa lectura, si ustedes recuerdan, habla sobre los montes. Y los montes, mis hermanos, tienen mucha enseñanza sobre la cual platicar. Enseñanza material, física, pero también, mis hermanos, hay una enseñanza sin duda espiritual para cada uno de nosotros. Permítanme entonces por ahí dirigir este escenario. Si ustedes van por favor a Éxodo capítulo 6, vamos a recordar algunos textos que conocemos, porque quisiera empezar esta pequeña reflexión sobre los montes. Me quiero basar en lo que nuestro Dios ha hecho con el hombre a través de las épocas, a través de los años. Muy en particular, mis hermanos, al revelarse al hombre en las edades. Nuestro Dios le interesa que el hombre lo conozca. Y ustedes y yo tenemos esa gran ventaja, así lo leemos y así lo interpretamos, sobre los demás hombres, mis hermanos, porque conocemos mucho de Dios. La profundidad de ese conocimiento, pues cada quien la tendrá, pero en la medida que el conocimiento se va incrementando, ese conocimiento se vuelve parte del pensamiento y los pensamientos se vuelven acción y la acción se convierte en fe y la fe se convierte en conducta, hermanos. Es un escenario, es una cadena que se va generando y algunos de nosotros, mis hermanos, quizá nos hemos detenido en ese conocimiento. Eh, Hoy esta reflexión quisiera apoyar por ahí, a través de la enseñanza de los montes, quisiera yo manifestar cómo nuestro Dios se reveló a los hombres. Allá en Éxodo capítulo 6, platicando, aquí está registrada una plática entre nuestro Dios y Moisés. Me permito leer versículo 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Entonces aquí vean, mis hermanos, cómo nuestro Dios se manifiesta al hombre. Hace demostraciones en nuestra vida. Claro, aquí Moisés tuvo la gran ventaja de platicar directamente con nuestro Dios, pero aquí empieza la enseñanza para algunos de nosotros, mis hermanos. La enseñanza radica precisamente en que nuestro Dios utiliza las mismas palabras, yo las hago mías, creo que tú también lo haces. Cuando nuestro Dios le dice a Moisés, Jehová respondió a Moisés, ahora verás. Tenemos que ver lo que nuestro Dios hace en nuestra vida. Y va a ser solo el reflejo de lo que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad. Ver lo que Dios hace, ha hecho con su pueblo, lo que Dios ha hecho con su iglesia y por supuesto lo que ha hecho en nuestra vida. En aquella ocasión le dice, vas a ver lo que yo hago con Faraón, con aquel personaje que impedía que se cumpliesen los planes de Dios en su gente, en su pueblo. Sigue diciendo el versículo 2. Y habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová.
Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me notifiqué a ellos. Aquí, mis hermanos, quiero basarme en esta lectura que conocemos como el inicio de la reflexión, porque les hago una pregunta por ahí, para que ustedes echen a andar ahí su memoria y recuerden algunas cosas. Dice, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. ¿Se acuerdan cuál es el nombre hebreo al que se refiere aquí, Dios omnipotente? ¿De qué expresión, de qué nombre bíblico es traducción? No sé si lo recuerden. Si ustedes van, por favor, vamos a recordar cómo se presentó nuestro Dios con Abraham. Si ustedes van a Génesis, ahí donde se hace referencia exclusivamente a Abraham, pero esto sucedió también con Isaac y con Jacob. Si ustedes van, por favor, a el capítulo 17 de Génesis y versículo 1. Dice así la palabra, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjense que hasta aquí Abraham, mis hermanos, empezó a conocer, déjenme así decirlo, aunque muchos no están de acuerdo, pero no es momento de discutirlo. Acepten mi declaración. Aquí aparece un nombre de nuestro Dios, pero es un nombre, el Dios Todopoderoso. Pero eso puede ser conocimiento tan ligero y general que no signifique nada. Y bien puede significarlo todo, mis hermanos. Bien puede significar. Agradecida por ayudar. Entonces, no es. Betty, no seas malita, cierra tu micrófono, por favor. Me preguntaste si quieres tomar un café alguna vez. Gracias, Betty. El nombre puede significar mucho o puede significar poco. Va a significar mucho en la medida, mis hermanos, en la medida que el hombre conozca más a Dios. ¿Por qué es el Todopoderoso? Moisés lo conoció en esa dimensión, mis hermanos. Supo lo que era el poder de Dios. Y es algo que hoy nosotros tenemos también que poner en práctica, porque necesitamos acercarnos más a nuestro Dios. El nombre hebreo, ¿alguien ya lo recordó por ahí? Si no, yo lo digo, es lo de menos, mis hermanos. No se los van a preguntar cuando se casen, ni va a ser requisito para entrar al templo, ¿eh? Pero por ahí algunos nos llegamos a aprender algunos nombres por fuerza de costumbre, ¿no? No por necesidad. Cuando dices yo soy el Dios Todopoderoso, el nombre hebreo es El Shaddai. Si aquí sustituimos, vamos a decir yo soy el Dios Todopoderoso o yo soy el Shaddai, que fue traducido como el Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, fíjense que el nombre Shaddai, y aquí me voy a tomar para hacer un amarre de ideas. El nombre El Shaddai, con el cual se presentó Jehová a los patriarcas, era un nombre muy conocido en la tierra de Canaán. El Shaddai era un dios que conocían los cananeos de muchos años atrás. Pero lo conocían como conocer cualquier otro nombre. Nuestro Dios quería precisamente que hubiera gente que conociera realmente por qué tiene ese calificativo, ese nombre, esa característica, esa virtud en nuestro Dios para hacerla nuestra. Dicen los expertos que El Shaddai
no solo puede ser traducido como el Dios Todopoderoso, sino también es conocido o puede ser traducido como el Dios de los montes. Y cuando se dé esa acepción de traducción, mis hermanos, alguien diría, oye, es que no se parece en nada al otro significado. Sí, hay una relación muy estrecha. No tenemos tiempo de platicarla y explicarla, pero usted la puede consultar en el interés que pudiera tener esto. El Shaddai, mis hermanos, también puede ser traducido como el Dios de los montes. Y cuando nuestro Dios se presenta como tal, mis hermanos, se abre una historia fantástica en el pueblo de Israel, porque fíjense, vean esta experiencia que por ahí se tuvo también en el pasado. Primero de Reyes, creo que es el capítulo 10, mis hermanos. Ahorita les confirmo. Permítanme tantito. No es cierto, es 20, mis hermanos. Es primero de Reyes 20. Disculpen. Allí en primero de Reyes 20, mis hermanos, se habla de una guerra que hubo entre los sirios y Samaria, allá en la época de Elías y Eliseo. Yo creo que ustedes ya ubican el escenario. Y durante la guerra, los sirios pierden, mis hermanos. Y vean lo que dice el versículo 23. Respecto de Israel. Y dicen lo siguiente. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Si usted conoce el resto de la historia, mis hermanos, volvieron a pelear en la llanura y los sirios volvieron a perder. Me llama la atención y yo espero que a ti también, el hecho de que los pueblos de alrededor ubicaban quién era el Shaddai. El Shaddai, mis hermanos, era un hombre que identificaba a un Dios, al Dios verdadero, al Dios formidable en aquella época. El que era un Dios que a pesar de que lo conocían, lo desconocían totalmente. Y era un Dios, mis hermanos, ligado a los montes. Por eso no es extraño, mis hermanos, que por ejemplo un día Moisés en el desierto se acercó a un monte. ¿Se acuerdan el nombre primigenio de ese monte? No me digan Sinaí. Otra vez mi hermana Conchita, por ahí vi como que... ¿no? Hebrón. Sí está buena. Ay, se parece mi hermana Conchita, pero no es ese. Disculpen que los meta ahí en el apuro. Bueno, yo se los digo, no hay ningún problema. El monte, sí, gracias. Gracias por ayudarnos. El Monte Oreb. El Monte Oreb, mis hermanos. Y Moisés tiene que subir a un monte. Y en ese monte, nuestro Dios, usted lo recuerda, le es dada la ley, toda la ley, los 10 mandamientos en tablas, y en un libro, la llamada ley de Moisés. Pero en su conjunto es la misma ley, mis hermanos. Y se le fue dado en un monte. Y usted podrá recordar diferentes experiencias del pueblo de Israel en los montes. Quisiera que me ayudaran al menos 2 hermanos para que me hicieran recordar experiencias del pueblo de Israel con el Shaddai.
¿Pudiera ser el sacrificio de Isaac? Sí, ¿verdad, mi hermana Conchita? Gracias. ¿Y se acuerdan del nombre de ese monte? Hoy lo intuimos. En Génesis no se dice cuál es el nombre de ese monte, pero nuestro Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único, en el lugar donde yo te diré y llévalo a los montes. Y ese Hermano, sí, adelante. en el monte Oreb, Moisés en la zarza ardiente, ahí se le aparece Dios en medio de la zarza. Sí, hermana Sarita. Sí, gracias por confirmarnos la idea. Gracias. Es cierto. El Dios de los montes, mis hermanos. Isaac iba a ser sacrificado en el monte, en uno de los montes Moria. Nos dice la escritura. Uno más, por favor. Alguien que recuerde algo de los montes, mis hermanos. ¿Por qué se le conocía a Jehová como el Shaddai? Es que se iba revelando nuestro Dios al pueblo, mis hermanos. Nuestro Dios le interesaba que lo conocieran, y cada vez que había una experiencia de relación, esa experiencia dejaba un nombre y el pueblo lo iba conociendo poco a poco, mis hermanos. A nuestro Dios no se le puede conocer de un jalón, mis hermanos. Es tan inmenso, es tan grande. Decía Salomón que los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos aquella casa que él había tenido. No se puede comprender a nuestro Dios, lo tenemos que ir comprendiendo de experiencia en experiencia, de vivencia en vivencia. Cuando nos acercamos a Él, cuando le rogamos a Él, nuestro Dios se manifiesta. En la antigüedad, mis hermanos, cuando alguien tenía una experiencia cercana con nuestro Dios, se atrevían, y era un atrevimiento permitido, de darle un atributo a nuestro Dios. Por eso encontramos nombres compuestos de nuestro Dios, como por ejemplo Jehová Sabaoth, Jehová Jireh. ¿Alguno más? ¿No? ¿No recuerdan ninguno? Tantos montes que hay en Israel. Hermano Abraham. ¿Sí? No sé si sea monte, pero cuando Jacob pide la bendición de Dios, que pelea con que está la escalera. Ajá. Donde bajan los ángeles, algo así. No sé si también ahí fue un monte. Sí, también, tienes razón, sí, efectivamente. Claro, cuando tuvo el sueño allá en Betel, ¿verdad? En Betel, ahí adelante, mis hermanos, en su caminar, en uno de los montes también ahorita, si me hacen la pregunta, me reprueban. No recuerdo, pero hay un evento, precisamente cuando lucha contra el ángel, sucede, mis hermanos, precisamente en uno de los montes. Y ahí, mis hermanos, ahí Jacob o Israel, precisamente también le da otro nombre a nuestro Dios, porque va descubriendo el poder de nuestro Dios. El Dios omnipotente se va descubriendo ante sus hijos cada vez que ellos se acercan ante una necesidad, ante un problema severo que pudieran tener. Ahí pues en los montes sucedieron muchas cosas interesantes que en su momento yo creo que pudiéramos analizar. La Biblia es muy rica en eso. Si ustedes por favor van a Gálatas, si son tan amables de ir a Gálatas 4. Allá en Gálatas 4, mis hermanos. Se hace, mis hermanos, el apóstol hace
un juego de palabras con tipos y antitipos. Hace, mis hermanos, un escenario comparativo a partir del versículo 21. Me permito leerlo. Dice así la palabra. Decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría. Estamos leyendo una alegoría de la enseñanza del Dios El Shaddai, pero ligado a la enseñanza de los montes, mis hermanos. Dice, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, o a veces conocido como el monte Horeb, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Y mis hermanos, aquí tengo un poquito también la lectura. Permítanme hacer un comentario alrededor de esto. Efectivamente, mis hermanos, en los montes, en el Antiguo Testamento, sucedieron la mayoría de los grandes eventos que marcaron la historia del pueblo de Israel. Y en esa historia, mis hermanos, en esa historia nos encontramos con aquella experiencia del monte Sinaí. Y esa experiencia, mis hermanos, marcó a aquel pueblo para toda su vida. Es más, hasta nuestra época. Sigue siendo impactante en su existencia. Es un pueblo que en la parte religiosa de nuestros días, la gente religiosa, se liga mucho a la observancia de la ley como lo hicieron sus antiguos. Y como dice por ahí este versículo 24, era una enseñanza que solo sirvió como servidumbre, mis hermanos. Vivían en una esclavitud de la cual no podían surgir, no podían levantarse y seguir adelante. Sigue diciendo el versículo 25, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Es decir, la Jerusalén del antiguo pacto, mis hermanos, servía a un sistema basado en la ley que hubo un momento en que les ayudó mucho cuando salieron de Israel, porque tenían que ordenar su vida. Era un pueblo que salía de la esclavitud y era un pueblo ignorante en todos sentidos, mis hermanos. Era un pueblo que obviamente no sabía vivir como nuestro Dios quería que se viviera. Y era un pueblo, mis hermanos, que necesitaba ser guiado y orientado. Y por eso nuestro Dios le dio una ley. Pero esa ley con el tiempo, mis hermanos, se vuelve tan rutinaria y al mismo tiempo se vuelve obsoleta, que era una carga para ellos y les servía de servidumbre. Eran esclavos de esa forma de vida. Pero el apóstol nos dice a nosotros ahora en el versículo 26, dice, mas la Jerusalén de arriba es libre. Y no está hablando de la Jerusalén que está allí en la tierra de Israel. Está hablando de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene en marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así está escrito, mis hermanos. Nosotros podemos afirmar esto.
Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial, de un pacto diferente. Y un pacto diferente, fíjense que sí vamos a tratar de ligarlo a un monte. Israel, la historia de Israel está ligada al monte Sinaí, al monte Horeb. Pero si usted y yo vamos allá a la lectura que teníamos en Hebreos 12, mis hermanos, si son tan amables de ir para allá, vamos a recordar lo que ya mi hermana Sonia nos hizo favor de leer. Allá en Hebreos 12, vuelve a recordarse aquella experiencia y dice así el versículo 18, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con el dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Tuvieron una experiencia, aquella gente, una experiencia majestuosa, pero al mismo tiempo terrible, ahí en el monte Sinaí, mis hermanos. Fue también algo que marcó a aquel pueblo, porque fíjense que nuestro Dios se acercó tanto a aquel pueblo, que el pueblo en lugar de tener confianza en el Shaddai, como el Dios Todopoderoso y manifestándose, sino en toda su plenitud, aquello que dejó ver, mis hermanos, nuestro Dios quería no espantarlos. Aquel pueblo se espantó. Aquel pueblo se espantó y se alejó de Dios. Se alejó de Dios, mis hermanos. El Dios de Israel siempre fue un Dios distante del pueblo. Era un Dios, por ejemplo, imagínense a los que vivían en la zona norte de Israel. Dios, ¿dónde estaba? Estaba hasta Jerusalén, alrededor de 80 o 100 kilómetros de distancia. Y si ellos querían ir a adorar, tenían que ir caminando hasta allá. Era un Dios distante. Y cuando iban al templo, ellos no podían entrar al templo. Ellos se quedaban afuera porque los únicos que podían entrar eran los sacerdotes, los levitas, los que más se acercaban. Era un Dios distante, mis hermanos. Entonces aquel pueblo, a pesar de que nuestro Dios le hablaba a través de profetas, se distanció mucho de nuestro Dios. Aquel templo estaba allá en un monte del cual se decían cosas muy, muy bonitas, mis hermanos. Déjenme recordar 2 o 3 escenarios por ahí rápido. A ver, mis hermanos, ayúdenme con una cita, por favor. ¿Quién subirá? ¿Quién continúa con la cita o me la da? ¿Salmo qué, mis hermanos? Yo me sé el verso, el de manos limpias y puro de corazón. Ajá. Pero veo la cita. Bueno, vayan a Salmo 24, por favor. Y no es tampoco el único salmo en donde se habla de esto. Allí en el Salmo 24, mis hermanos. Cuando Israel iba en peregrinación hasta Jerusalén, había oraciones muy bonitas al Shaddai. Perdón, Abrancito, ¿cuál es Salmo 24 qué? 24:3, cita. 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Hasta Ajá. dónde? Ahí, ese, nada más, cita, gracias. Claro, ustedes se lo saben de memoria, gracias. Bueno, según. ¿Cuál será este monte? Pues es el monte Sión, el monte Moria, mis hermanos.
el Dios que habitaba en los montes, en el templo del monte. Monte Moria. Ajá, ahí en el monte Moria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y ahí se describe, mis hermanos, ahí se describe. Y el Shaddai, mis hermanos, era algo que deseaban muchos de los judíos, los hebreos de la antigüedad, cuando se acercaban al monte santo, porque buscaban el favor de nuestro Dios, que se manifestara en su vida. Por eso vamos a hallar expresiones muy bonitas. Ustedes van al Salmo 125, al Salmo 121. Vamos para allá, por favor. Regálenme 5 minutos, ya voy a acabar. 125, ¿qué? Verso. Sí, 1 y 2. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará y estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. El cita de una vez, lee el Salmo 121:1, por favor. Claro, gracias, Ota. A ti. Y uno dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. 2. El 2 también. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Gracias. Esta era la gran esperanza de Israel, en el Shaddai, el Dios de los montes. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no deslizará. Porque alrededor de Jerusalén, allá donde nuestro Dios habitaba, en el monte, ahí donde habitaba, obviamente, mis hermanos, nuestro Dios se manifestaba. Y la enseñanza del 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová, que está ahí en el monte. Se referían a un monte, mis hermanos. Entonces, hay una enseñanza grande para usted y para mí. Si ustedes van al Evangelio de Juan, si ustedes van a Juan, cuando usted sabe esta lectura, creo que es el capítulo 4. Dice, platicando el Señor con la samaritana, del versículo 19 en adelante me permito leer, dice así: dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres, hablaba de Jacob, hablaba de los reyes de Israel, del norte, el reino del norte. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Se acuerdan cuál es ese monte? Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se necesita adorar. Otro monte. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el monte Moria adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy, mis hermanos, el Shaddai, en su variante de significado, el Dios de los montes, como se concibió en el Antiguo Testamento, ha desaparecido, mis hermanos. Porque nosotros ya no somos descendientes directos del monte Agar, del monte Sinaí. Ellos son hijos de la ley, son hijos de servidumbre, pero tú y yo somos hijos de
la Jerusalén celestial. Ya no estamos ligados a los montes, ahí donde nuestro Dios se manifestaba. Y que hay una evidencia increíble. ¿Quieren ir otra vez, por favor, allá a Hebreos 12 para ir terminando? Allá en Hebreos 12, mis hermanos. Dice el versículo 22. Me permito leer. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, hoy nos hemos acercado al monte Sión, y no necesariamente al monte Sión literal, sino a la Jerusalén celestial. Y fíjense que algunos de ustedes, yo me puedo contar entre ellos, ni nos hemos dado cuenta que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, dice ahí la Escritura. Ni nos hemos dado cuenta que estamos cercanos a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Y ahí donde nuestro nombre se tiene que escribir también. Pero cuando lleguemos a la comprensión completa de lo que significa el Dios omnipotente, el Shaddai, mis hermanos. Porque ahora, mis hermanos, nos hemos acercado también a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y donde más nos compenetremos, mis hermanos, con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo, estaremos recibiendo revelación de nuestro Dios, de quién es Él. Allá en la antigüedad yo les decía, ahí está para nuestra enseñanza. Algunos dijeron, Jehová es mi bandera, Jehová es mi fortaleza, Jehová es una torre junto a mi vida, Jehová es como un poderoso gigante, Jehová no permitirá que la peste llegue a mi vida y a mi hogar. Esas expresiones, mis hermanos, no las podemos tirar en bancarrota, porque las expresaron aquellos que confirmaron su experiencia cercana a nuestro Dios. Y hoy nosotros podemos escribir un nuevo nombre para nuestro Dios, en el cual esté basada nuestra experiencia de cercanía a Él. Mis hermanos, mucho que aprender en la Escritura. Ahí se nos enseñan muchas cosas que todavía pueden ayudarnos a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos en el conocimiento de nuestro Dios. Mis hermanos, les agradezco muchísimo su atención. Esperemos en Dios que esta lectura y esta pequeña reflexión nos sirva en nuestra vida. Gracias, mis hermanos.